No te daña, ni te vende, ni te compra. No a la trata de personas. Rostros de la trata. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Radio Ciudadana. Les saluda Sandra Vázquez, le invito a permanecer en sintonía durante los siguientes minutos aquí en Rostros de la Trata, una coproducción entre Realidades Sin Fronteras y Radio Ciudadana. El día de hoy el tema será empoderamiento de las mujeres y para hablar sobre este tema se encuentra aquí en la casa Patricia Carmona Hernández. Ella es comunicadora con especialización en periodismo, ha recibido formaciones en derechos humanos, advocacy y comunicación para la incidencia en políticas públicas, ha trabajado en los medios desde 1996, en radio, periodismo escrito e internet. Actualmente coordina el programa de posicionamiento público, una intersección entre comunicación social e incidencia en políticas públicas y legislación en Gendes, Asociación Civil, una organización de la sociedad civil que trabaja desde la perspectiva de género, con énfasis en las masculinidades, impulsando procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia para promover y fortalecer en alianza con otros actores relaciones igualitarias entre las personas que contribuyan al desarrollo social. Te saludo con mucho gusto, Pati, bienvenida. Igualmente, Sandra, muchas gracias, siempre un placer. Igualmente, vamos a nuestra sección Hechos y Cifras. Hechos y cifras. Oye, nada más un favor, es que está totalmente fuera del micro. Y si vamos a estar de frente, va a haber problemitas regresando. Bueno, con que tú siempre veas al micro y yo imagino que me ves a mí. Entonces vamos ahí, si quieres. Como tú quieras. La Organización de las Naciones Unidas menciona que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razón de género afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH-Sida, la paz y la seguridad. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. El 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países esta cifra asciende al 70%. Se calcula que 133 millones de niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación, ablación genital en los 29 países de África y Oriente Medio, donde esta práctica perniciosa es más frecuente. En el mundo, en la actualidad, más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 tienen menos probabilidades de terminar su educación y más de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el parto. Las consecuencias de la violencia de género perduran generaciones. Rostros de la trata. Pues sí, que importante hablar en el marco de este próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de temas de nosotras, de ti, Pati, de mí, Sandra, de quienes nos escuchan, de todas, el empoderamiento de las mujeres. Y bueno, ¿quién mejor que tú, especialista en el tema, para ubicarnos y decirnos qué se entiende o qué deberíamos entender todas y todos por empoderamiento? Bueno, es muy importante, justo ante estas cifras, ante esta situación que pareciera como un hecho ya trascendido, ¿no? Porque yo de repente escucho que ya no es necesario, la lucha feminista ya no es relevante, o escucho que ya hay igualdad. Pero en términos reales, aunque podemos ver algunas transformaciones que muchas veces son pues más cosméticas que otra cosa, esto sigue siendo necesario. Y sigue siendo necesario que las mujeres nos construyamos a nosotras mismas y nos empoderemos. ¿De qué estamos hablando con eso? Pues sí, básicamente
la violencia, digamos que es una causa y consecuencia de la desigualdad de género. Y la desigualdad de género, pues, se produce por esta distribución desigual de poder que existe en las relaciones entre hombres y mujeres. Es decir, que desde niñas nos hacen creer que por tener vagina y vulva somos menos de quienes tienen desde nacimiento también pues un pene. Es decir, nos van metiendo esa idea, Patti, desde que nacemos. Sí, y aquí hay que hacer como el matiz, no es como una escuela subversiva, no es... Al final es una manera en la que se han criado muchas generaciones, ¿no? Claro. Este lugar de desventaja que tienen las mujeres, y no hablo de desventaja en lo particular, porque muchas mujeres habrán dicho cuando escuchan esto, no, yo no tengo desventaja. Se trata de una desventaja que existe también en un contexto, ¿no? Puede ser que una mujer haya tenido la fortuna de nacer en el seno de una familia que tiene prácticas igualitarias, ¿no? Que no considera que una mujer debe atender a los varones de la casa, o no considera que la mujer tiene que tener prácticas especiales por ser mujer, ¿no? Muchas veces el tema de servirle a los hermanos ya está trascendido, pero sigue esta costumbre de que las mujeres tienen que estar a las 12 en la casa y los hombres cuando se aparezcan está bueno, ¿no? Es cierto. Y al final esto lo que evidencia es esa misma desigualdad en la forma a la mejor entre comillas noble de querer proteger a alguien que es débil, pero en realidad es una desigualdad igual. Claro. Ahora, esto que mencionas, alguien que es débil, ¿somos débiles o pensamos culturalmente que somos débiles? ¿O de dónde sale esta idea de que somos débiles? Es una idea además súper romántica que pensamos mucho que está opuesta al machismo tradicional, ¿no? Pero en realidad es una forma romántica de ser machista. O sea, el que yo te proteja sobre todas las cosas, el que no deje que hagas tú las cosas por ti misma, porque te puedes dañar, puedes sufrir algún susto, lo que sea. Es una manera igual de no permitir que tú desarrolles tu autonomía y tu agencia, tu capacidad para tomar tus propias decisiones y hacer lo que tú quieras con tu propia vida. Claro, claro. Ahora, ¿cuáles serían los principios que promueven el empoderamiento de las mujeres? Es decir, tú hablaste ahorita del feminismo, ¿no? Hablas feminismo, machismo, y ahí entramos, bueno, en un tema que yo he sido testigo de cómo la desinformación o la falta, pues precisamente de esas perspectivas en la vida nos lleva a equivocarnos o a peleitos entre, claro, pero tú eres más machista que yo y tú eres feminista y entonces me odias y cosas así. Mira, la verdad es que este es uno de los temas complicados, incluso con la gente que tiene algún tipo de formación en estos temas de género, porque hay gente que no se considera a sí misma feminista. Ok, uy. Lo que tenemos que dejar en claro es que el feminismo no es otra cosa más que una lucha para alcanzar la igualdad económica, social y política entre hombres y mujeres. Eso está a la base, ¿no? Esa es la consigna principal. ¿Qué pasa? Pues sí hay distintos feminismos que pueden ser más o menos contestatarios, que pueden estar más o menos... digamos, con una propuesta de escuchar a lo que sucede como con el sexo opuesto. Lo que tenemos que tener en claro también es que no es responsabilidad de ninguna mujer, digamos, que arreglar ese asunto, ¿no? Porque muchas veces está esta como demanda que encima de que nosotras peleemos por nuestros derechos, tenemos que hacerlo de una manera en que no incomode. Bueno. Y lo entiendo porque además creo que muchos hombres que tienen resistencias contra el feminismo tienen en realidad resistencias contra algo, una, que está más en su cabeza que en la realidad, en su manera de interpretar el mundo desde esta cultura machista de la que venimos todos, o pues también
algo que pues sí está y es el resultado de siglos de opresión, ¿no? Entonces, claro. ahí es un tema complicado. Lo que sí tendríamos que tener, digamos, bien claro, es que hablar de feminismo es hablar de la igualdad de derechos que redunda en la igualdad de oportunidades en las arenas social, política, económica, ¿no? Excelente. Y a partir de esto, bueno, pues el feminismo ha librado muchísimas luchas que pues han dado forma a lo que ahora vivimos como sociedad, no solo las mujeres, sino también los hombres, ¿no? Por supuesto, porque además los hombres mismos no son felices en estas prácticas, ¿no? O sea, también ellos terminan mal, terminan llorando también. Claro, al final parece una complicación, porque se entiende como si los hombres perdieran un espacio, ¿no? Que era suyo socialmente, pero al revés, o sea, lo que está sucediendo es que las personas estamos teniendo el acceso a los espacios que nos corresponden como personas, y los hombres están teniendo acceso a un montón de prácticas que por siglos estuvieron vetadas para ellos, justo por este modelo tradicional de hombre. Exacto. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando sobre la importancia del empoderamiento de nosotras las mujeres, y nos encantaría recibir preguntas de ustedes que nos escuchan al 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Y también le decimos que el día de hoy nos acompaña Patricia Carmona Hernández de Gendes AC para hablarnos de este tema. Son las 12 del día con 21 minutos. Escuchamos esta cápsula sobre el tema de hoy, el empoderamiento de las mujeres. El día de hoy estoy conversando con Patricia Carmona Hernández de Gendes sobre el tema. Y justamente en la pausa, Pati, yo te preguntaba, ¿cómo podríamos empoderarnos? Bueno, desde chiquitas y ya las adultas que vemos, pues justo ya vivimos en medio de esta cultura machista en donde ya nos hicieron creer y ya nos creímos que somos débiles y que pues efectivamente tendríamos que todas esta serie de acciones que son los micromachismos que le llaman, ¿no? ¿Cómo podríamos darnos cuenta? ¿Cómo podríamos estar del otro lado y decir, ahí muere? O sea... Bueno, aquí es bien importante también primero entender que la cultura es así y la cultura va a seguir siendo así aun cuando nosotras emprendamos un proceso de empoderamiento. Lo que sucede es que esas formas de opresión tienen menos poder sobre nosotras. Lo que sucede es que mediante los procesos de empoderamiento nos volvemos autónomos y nos damos cuenta de verdad de lo que podemos hacer. Porque de repente en estas pláticas de empoderamiento mucha gente tiene en la mente así una mujer súper abnegada que no sabe qué hacer en su vida fuera del hogar, pero en realidad esa charla es súper relevante para esa mujer que retratan, pero también para nosotras que trabajamos. De acuerdo contigo. También para las chavas que estudian, o sea, es un tema que nos atraviesa de una manera como mucho más fina. Exacto. Que no se trata solamente del ámbito económico, aunque la autonomía económica tiene muchísimo que ver con las decisiones que podemos tomar, pero se trata también de un contexto que tiene una cierta manera de reaccionar si tú quiebras las reglas de lo que deberías de ser. Entonces, al final se trata de emprender este proceso dándote cuenta que si bien no vas a cambiar tú con tu mano o la cultura, sí estás teniendo un impacto tremendo, primero sobre tu vida, que es lo más importante, tomando las decisiones que a ti te hacen feliz y que atraviesan muchísimos ámbitos de tu vida, ¿no? Decíamos justo en la pausa, ¿no? Tiene que ver desde
tu cuerpo, tiene que ver desde tu lana, tiene que ver desde tu otro tipo de recursos, tus decisiones. Al final aquí es darte cuenta, y es darte cuenta muchas veces de la mano de otras mujeres, que existe esa capacidad, que tú tienes ese poder. Exacto. Y que te des cuenta y no solamente sea como una idea en el campo de lo intelectual, sino que sea una práctica en tu vida. Claro, una forma de vida, ¿no? Es efectivamente. A ti, qué importante esto que dices, qué claridad de, a ver, el mundo es así, es un proceso personal que es poco a poco, y en el caso de que haya niñas chiquitas a nuestro alrededor, ahí sí podríamos darle herramientas para que crezcan siendo valientes y capaces de tomar sus decisiones. Bueno, al final, es decir, que el mundo sea así no significa que no podamos cambiarlo. Solo que tenemos que tener unas expectativas muy claras de la limitación de nuestros cambios. Pero igualmente está este tema con las niñas, porque al final, aunque tenemos una generación de distancia, muchas de las prácticas machistas que nosotros vivimos siguen permeando su entorno de una manera a lo mejor más sofisticada, como decíamos, no con este tema de los micromachismos, pero al final no se trata tanto de un proceso que hay que emprender para cambiar el mundo, sino un proceso que hay que emprender para vivir una vida mejor. Claro, y ahora, como sociedad, quienes nos están escuchando, ¿cómo podríamos fomentar el empoderamiento entre nosotras, entre nosotros? Hablamos de niñas, pero también hablamos, como ya hemos dicho, de mujeres adultas que probablemente ahorita están, sí, al frente de un negocio, están en el trabajo, están en el auto. ¿Cómo podrían fomentar ellas que otras mujeres tuvieran este empoderamiento y que ellas mismas pudieran seguir creciendo en esta labor? A mí me gusta mucho un concepto que se llama sororidad, que significa no otra cosa más que las mujeres apoyando a las mujeres. Qué hermoso lo que dices. Y eso no significa que tienes que ser mejor amiga de todas las chavas que conoces, sino significa que tienes que darte cuenta cómo esta cultura machista te pone en contra de la mujer que tienes enfrente, justo para evitar que se transforme esta cosa en un ambiente igualitario, ¿no? Entonces, a partir de eso, finalmente lo que podemos hacer entre mujeres es retomar este tipo de liderazgos que rompan la desigualdad y al mismo tiempo apoyar estos procesos personales o colectivos de empoderamiento en espacios en los que al final se trata de fomentar la autonomía, de fomentar las capacidades, y a partir de eso es un proceso que se va dando, ¿no? Claro, de reconocernos en la otra persona, en la mujer que está enfrente de mí o en el hombre que está enfrente de mí, de reconocernos. Qué importante esto y qué esperanzador además pues lo que planteas a partir de la sororidad. ¿Cuál sería el resultado para que nos pongamos en esa sintonía, Pati, para que decidamos cambiarnos a ese lado, digamos, de la banqueta? ¿Cuál será el resultado de lograr el empoderamiento de las mujeres en el mundo, ¿no? Y también recordando este próximo 25 de noviembre. Mañana. Sí, exacto. Al final creo que hay cambios que, como te decía, vale la pena hacer por ti misma, pero no terminan ahí, pues. O sea, ¿qué sucede cuando una mujer está empoderada? Toma mejores decisiones acerca de su vida, decisiones que le convienen a ella, no a sus papás, no a su pareja, no a sus hijos. ¿Y qué sucede con esas decisiones? Son normalmente buenas decisiones. Son decisiones que, por ejemplo, tienen que ver con su permanencia en la escuela si es una mujer joven, que tiene impacto en el ámbito económico. Y no solamente con ella, tiene impacto hasta en 2 generaciones después. O sea, si una mujer decide quedarse en la escuela, posponer su maternidad, eso al final pareciera el cambio de una sola persona o de una pequeña familia, pero esto tiene implicaciones hasta en el Producto Interno Bruto de un país. O sea, hagamos un análisis
de lo que están haciendo las sociedades, por ejemplo, con las y los jóvenes, ¿no? Cómo están aprovechando este gran recurso que es la juventud. Y nos damos cuenta que los países que tienen más progreso, pues justo están brindando a las y los jóvenes de oportunidades. Es esta misma lógica. Perfecto. Pues estamos ya llegando al final de esta emisión, Pati. Solamente me queda recordarle al público que nuestra invitada se llama Patricia Carmona Hernández. Nos encantaría tener tus vías de comunicación para seguir en el tema, Pati. Claro, con muchísimo gusto. Pueden encontrarnos en nuestro sitio web www.gendes.org.mx, lo digo otra vez, www.gendes.org.mx, y en facebook.com/GendesAC, igualmente en Twitter @GendesAC, y ahí estamos siempre en comunicación, así es que si hay alguna duda, ganas de seguir debatiendo, pues ahí están esos canales a su disposición. Muchas gracias por estar aquí. Yo rápidamente digo que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día se conmemora debido a que la violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. La campaña 16 días de activismo contra la violencia de género comienza este día, el 25 de noviembre, y tiene como objetivo llamar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, Pati. Justo tenemos un evento acerca de este tema el 3 de diciembre a las 10 de la mañana en el Museo Tamayo. Nos gustaría muchísimo darles la bienvenida. Vamos a tener a personas destacadas, a mujeres destacadas de varios campos, por ejemplo Plaqueta, Mónica Tapia, Marian González, la doctora Marta Torres Falcón, para hablar justo del empoderamiento y cómo esto impacta en la vida de las mujeres, y uno de estos impactos es claramente su derecho a vivir libres de violencia. Muchas gracias, Pati, por esta información, y claro que allí estaremos en el Museo Tamayo el 3 de diciembre. Patricia Carmona Hernández de Gendes AC estuvo con nosotras el día de hoy. Gracias a Diana Ramos en la producción, Alejandra Jaime en la coordinación de invitados, Manuel Compatitla en la operación técnica, Sandra Vázquez en la locución. Muy buenas tardes.